El reconocimiento facial es una de las funcionalidades que hoy podemos ver a lo largo de muchísimas aplicaciones, tanto en redes sociales como en dispositivos móviles, y es una de las funciones a las cuales hoy en día muchísima gente está acostumbrada a utilizar. Pero ¿cómo funciona el reconocimiento facial? Nosotros partimos de la idea de que el reconocimiento facial puede ser aplicado tanto a fotografías como a videos, pero para esta simplificación vamos a utilizar solamente la parte de las fotografías. Entonces hay 5 pasos básicos que se requieren para el uso del reconocimiento facial, o 5 procesos que requiere desde que se toma una foto hasta que se identifica a un sujeto. Empezamos pues por el hecho de que partimos de una fotografía como cualquiera que tuviéramos en nuestro celular, en nuestras redes sociales. Entonces a esto le llamamos una adquisición de imagen. Este es el primer paso por el que se comienza el tema de reconocimiento facial. A partir de la adquisición de la imagen vamos a proceder con la detección de la cara. Hoy en día, con el procesamiento de muchos dispositivos, ya se hace este proceso dentro de dispositivos sin necesidad de mandar la imagen a servidores para hacer su tratamiento. Entonces ya el poder de cómputo hoy nos permite ir adelantando un poco del proceso de detección con algunos algoritmos iniciales para poder reconocer, al menos dentro de una fotografía, elementos básicos, por ejemplo, cuál es un rostro, sin estar ahorita todavía definiendo, por ejemplo, ese rostro a quién pertenece o qué características tiene o cómo se diferencia un rostro de algún otro. Entonces a partir de ahí vamos a pasar a lo que le llamamos alineación de la cara, en donde ahora sí, ya identificando el rostro o el contorno de un rostro, vamos a, por ejemplo, hacer tratamientos a la imagen, a buscar patrones con a lo mejor bases de datos o con muestras, con relieves, con todo tipo de información que nos ayude a mapear una estructura mucho más detallada de las características que tiene un rostro. Y eso implica algunos detalles, por ejemplo los ojos, la nariz, la boca, si esta persona o este rostro está usando anteojos, las cejas. También implica mucho el contorno, si es un contorno cuadrado, es un rostro puntiagudo, flaco, gordo, etcétera, para que a partir de ahí ya nuestro modelo inicial aparezca y a partir de ahí empecemos ya con lo que le llamamos extracción de características. Esta extracción de características ahora sí contempla, ya con los puntos o las líneas identificadas, empezar a encontrar una relación entre, por ejemplo, distancias, medidas, ángulos de cada uno de los elementos o características muy particulares que tuviera ese rostro para poderlas identificar de una forma bastante fácil. Con esto lo que vamos a hacer es empezar a crear una base de datos con todos los rostros que se vayan alimentando en este modelo de algoritmos. Estos algoritmos lo que van a hacer es tratar de guardar la información de todas las características de los rostros, en donde vamos a tener cientos de ellos. Y uno de los beneficios de utilizar Machine Learning para el reconocimiento facial es que pues son algoritmos o modelos que se van entrenando. Entonces, conforme se van tomando más fotos, se van creando más esquemas o más modelos y al final se tiene una mayor información con la que se puede comparar cada uno de ellos para ir haciendo el modelo mucho más exacto. Entonces pasamos a la siguiente fase que le llamamos reconocimiento, en donde ya empezamos a comparar con esa base de datos si el modelo que nosotros tenemos tiene un porcentaje de aproximación en la cual podamos matemáticamente pues medir o comparar toda esta información para poder determinar si el rostro que estamos analizando de una fotografía ya existe en la base de datos y podemos llegar a identificar quién de la base de datos es esa persona. Entonces podríamos empezar con un pequeño usuario en donde se miden o se hacen cálculos matemáticos para poder comparar la información de un modelo a otro, y con eso podemos determinar un porcentaje de coincidencia.
entre más porcentaje de coincidencia existe entre dos modelos a analizar, pues podríamos estar determinando que la aproximación o el parecido es mayor y por lo tanto deberíamos tener un sujeto identificable. Y así podemos seguir con estos algoritmos en los que también parte del entrenamiento consiste en que pues tienes que ir comparando, ir adecuando el modelo y ir adecuando la información que se está comparando para determinar matemáticamente qué grado de porcentaje de coincidencia están teniendo los sujetos que se están comparando, de tal modo que puedas identificar, por ejemplo, si un sujeto es masculino o femenino, si tiene rasgos más orientados a una cierta región, localizados dependiendo del lugar en donde estén, dependiendo también mucho de rasgos distintivos que tiene una persona, por ejemplo señas particulares, a lo mejor tienen una cicatriz, a lo mejor tienen pecas, tienen lunares y cualquier tipo de característica física que le permita al algoritmo ir refinando los detalles para poder así ir evaluando cada uno de ellos e ir calificándolos hasta que por fin puedas encontrar un modelo o existe una comparación que permita tener un porcentaje de coincidencia alto, lo cual le permite al modelo poder decidir si el modelo que se está analizando contra el que se tiene en la base de datos es el mismo o puede llegar a ser el mismo. Entonces ahí es cuando tenemos la exactitud y en este caso pues ya existe el modelo en la base de datos, por lo cual este algoritmo no solamente identificó un rostro, sino que también nos está devolviendo el nombre de la persona a quien pertenece. Si no llegara a existir este modelo en la base de datos, lo va registrando conforme se vaya alimentando más de un rostro similar o con las mismas características, es que ese rostro va a ser mucho más identificable con las siguientes aplicaciones. Entonces este es un modelo bastante básico de cómo funciona el reconocimiento facial, en donde, como les comentaba, pues, involucra algunos procesos que ya a nivel técnico es más un tema de matemáticas, del uso de algoritmos, del uso del tratamiento de imágenes o fotografías para poder llegar a un modelo que le permita al algoritmo poder analizar y comparar lo que está viendo contra lo que se tiene en la base de datos. Si les gustó esta explicación, si les gustó este video, no duden en compartirlo, en regalar un like, suscribirse al canal, cualquier comentario dejarla aquí abajo y si no hay nada más, nos vemos la próxima.